Sí, buenas tardes, hermanos queridos. Estamos nuevamente online en esta vivencia pues, que estamos desarrollando en el mes de marzo del año 2020. Ya pues hemos estado teniendo actividades online a través de la aplicación de Zoom en la iglesia. Hemos tenido este sábado anterior pues un culto un poco ameno, ¿verdad? Con las condiciones que Dios ha permitido. Y pues así seguiremos hasta que el Señor lo disponga. Al parecer, pues mañana se va a aprobar una prórroga más de 15 días. Y pues nada, Dios está al control de todo, Dios tiene coordinado todo lo que está sucediendo y Él nos estará diciendo al transcurso de los días qué es lo que va a ir ocurriendo. Mientras tanto, nosotros debemos continuar pues de la mano de Él, con su compañía y tratando de escudriñar su santa palabra, el espíritu de profecía y todas estas cosas que Él nos ha dejado para que nosotros podamos fortalecernos espiritualmente. Así que bueno, espero que todos estén bien. De momento no tengo una información pues preocupante de alguno de ustedes. Sabemos que están en sus casas, que están obedeciendo pues lo que ha indicado los ministerios correspondientes para prevenir esta, esta reproducción pues incontrolable de este virus. Y bueno, para comenzar, me gustaría tener una oración. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar este pequeño estudio de este día martes 24 de marzo. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Vamos a oír tu santa palabra en el libro de Marcos y en este momento pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que pueda estar en medio nuestro y en cada uno de mis hermanos en sus casas o donde estén. Que nuestras mentes puedan estar sincronizadas, Señor, con tus verdades bíblicas y podamos salir pues bendecidos de tu santa palabra. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, hoy seguimos con los encuentros. Ustedes saben que tenemos una serie de encuentros y hoy hay un encuentro muy especial. Y para romper el hielo, ¿verdad? Hay unas preguntas interesantes que nos dice el estudio. Nos dice que si recordamos alguna situación graciosa o un poco tensa que pasó por causa de un amigo, que hemos vivido nosotros o que hicimos nosotros pasar a un amigo. Y también nos anima que si podemos relatar algo importante que en esa experiencia que podemos recordar. Pues lamentablemente no los tengo cerca para darles la oportunidad como normalmente hacemos, pero hoy voy a transmitirles una experiencia que yo tuve hace un tiempo donde yo puse en aprietos a muchos de mis amigos, en estos casos familiares cercanos. Tenía un viaje de entrenamiento pues de mi trabajo, que ustedes saben que yo trabajo con equipos médicos y tenía que ir a Copenhague y la empresa me había dado unos viáticos, unos dinero en dólares y yo recuerdo cuando los recibí, pues fui a donde mi mamá, ya estaba pues casado, fui a casa de mi mamá porque mi mamá pues, es una persona de mucha confianza para mí y me dio un poco de temor pues extraviarlos y eso se lo dejé a mi mamá en un sobre y le dije a mi mamá que me los cuidara hasta casi 3 semanas que era el viaje. Llegó el día del viaje y en mi casa pues empecé a arreglar la maleta y todo y resulta que cuando salí de casa al aeropuerto ese día se me olvidaron los viáticos y pues nada, yo ni pendiente. Cuando llegué al aeropuerto me conseguí con mi otro compañero, llegué bastante a tiempo, pude hacer el check-in y todo y antes de entrar pues por cosas de Dios mi compañero me pregunta que si me traje todos los dólares y resulta que en ese momento se me bajó casi la tensión, me acuerdo que sentí un calor intenso y me di cuenta que no los tenía, entonces rápidamente llamé a mi papá, le pedí por favor que si pudiera traérmelos al aeropuerto. El aeropuerto de la ciudad queda como a 30 minutos. Mi papá salió rápido del trabajo, fue para casa, le pidió a mi mamá el sobre y bajó corriendo y al final, pues
pude recibir ese sobre ya en la hora cero. Pero de verdad que recuerdo eso como si fuera ayer, porque recuerdo haber puesto mucho en aprietos a mi papá y mamá en ese momento. Y yo sé que a todos nosotros nos ha pasado en algún momento algo similar, donde hemos puesto en aprietos a alguien o nos han puesto en aprietos a nosotros. Hay una enfermedad funcional muy fuerte que ha vivido el ser humano por mucho tiempo y no es ningún tipo de virus ni nada de esto. Es la parálisis. Es una enfermedad que trae muchas limitaciones. Tanto ahora como en el pasado, la parálisis surtía muchos efectos negativos para el traslado, porque esta enfermedad daña el sistema nervioso y destruye los impulsos de la actividad de los músculos y todo esto. Así que la persona que sufre de parálisis, pues lamentablemente empieza a deteriorarse y no puede trasladarse, no puede mover partes del cuerpo, a veces en la mano, otras veces en las piernas. Y como voy a revisar una historia bíblica en los tiempos de Jesús, la parálisis era todavía más terrible que ahora, porque ahora tenemos algunas sillas de ruedas eléctricas, tenemos muchos mecanismos, la sociedad se ha desarrollado y ha inventado muchas cosas que son positivas para esta enfermedad. Pero en los tiempos de Jesús no existían todos estos temas. Aparte de eso, estas personas que tienen estas parálisis tienen problemas cuando hay aglomeración de gente. Cuando hay muchas personas, los más desafortunados son aquellos que tienen inmovilidades. No se pueden movilizar con calma. De hecho, cuando hay estas grandes masas reunidas, que hay un movimiento brusco de estas masas, lamentablemente los que sufren son los niños y las personas inmóviles, porque toda la muchedumbre pasa y no les importa, porque hay caos y todo esto. Pues estas son las consecuencias en algunas oportunidades de tener inmovilidad, de tener parálisis. Y la historia de hoy tiene que ver con esto, tiene que ver con un paralítico. Ustedes me dirán, bueno Jimmy, pero la semana pasada estuvimos hablando del paralítico de Bethesda. No, este es otro paralítico que vamos a hablar hoy y que tiene una enseñanza distinta a la de la semana pasada. Y para eso les invito a buscar el libro de Marcos, el capítulo 2, y vamos a empezar a leer en qué consiste esta historia. Voy a tener una alarma que tengo en el móvil, perdón, mi hermano. Estoy controlando un poco el tiempo a través del móvil y lo tengo ahí, salió una alarma que es necesaria. Pues dice así la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 2 del 1 en adelante. Dice así: algunos días después volvió Jesús a entrar a Capernaum. Al saber que estaba en casa, se juntaron tantos que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba, y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Pero Jesús se dio cuenta enseguida de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Así que todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca habíamos visto nada semejante.
Pues vemos esta narración que en muchas oportunidades nosotros la hemos leído, la hemos escuchado, que tiene muchos detalles interesantes. El primero que vamos a destacar es que efectivamente los primeros versículos nos hablan de que Jesús llegó, ya lo estaban conociendo, ya sabían que era una persona de paz, una persona de muchas bondades y que curaba las dolencias de las personas. Así que al llegar, pues la casa se llenó. Estaba totalmente repleta esa casa que hasta en la puerta no se podía acceder. Y como la semana pasada, esta persona con parálisis no podía por sus propios medios llegar. Pero en esta ocasión, y es una de las cosas que vamos a resaltar en esta tarde, familia, en esta ocasión, este paralítico tuvo la bendición de que tuvo 4 amigos, pero no 4 amigos de palabra, fueron 4 amigos, 4 personas que tenían fe también, como él, de que ese Jesús podía hacer un milagro. Y estos 4 personajes fueron personajes que tuvieron mucha creatividad, porque no les importó subirse en el techo de esa casa, picar parte del techo. Yo me imagino esta logística que hizo esta gente con los recursos y con la metodología que tenían en ese entonces, en los tiempos de Cristo, y de verdad que me asombra la creatividad que tuvieron estas personas, pero estas personas tenían fe, porque el Señor nos dice en el versículo 5, dice, cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al enfermo. Ahí dice la palabra de Dios la fe que tenían. Es decir, que tanto el paralítico como los 4 amigos tenían fe. Había un trabajo en equipo, había un trabajo consolidado de aquel enfermo que necesitaba el encuentro con Jesús, como de esas 4 personas, que aunque en ese momento no necesitaban sanidad física, apoyaron a este individuo. No es fácil trasladar a un paralítico y sobre todo con un movimiento vertical como el que hubo. Para poder bajar un paralítico de un techo tiene que haber precisión, tiene que haber una buena logística en nudos, en sogas, un equilibrio en cada uno de los extremos, porque pudiera haber pasado una desgracia peor, que al abrir el techo y lanzar al paralítico hubiera caído y es capaz que hubiera fallecido inmediatamente. Así que hubo riesgos, hermanos. Si nos metemos bien a la historia y nos ponemos los zapatos de uno de estos 4 amigos, nos damos cuenta que hubo riesgos. Que al amarrar la camilla, el lecho de este paralítico, para poder hacerlo descender con seguridad, hubo que tener creatividad, esfuerzo, riesgo, invertir tiempo, invertir de sus capacidades, para que al final esta persona, distintas a ellos, pudiera obtener un beneficio. Hoy en día existen muchos paralíticos, pero no precisamente físicos. Existen paralíticos espirituales, los cuales necesitan de buenos amigos que les ayuden a llegar a Jesús. Y te hago estas preguntas, familia. ¿Hasta qué punto debemos ir a salvar un alma? ¿Qué crees tú? ¿Hasta cuándo es demasiado trabajo? ¿Será que estos 4 compañeros que habla este texto lo tuvieron fácil? ¿Cuándo debemos parar y decir hasta aquí llegué, no haré más nada? ¿Cuántas veces no hemos encontrado paralíticos espirituales que en varias oportunidades insisten en esa parálisis? Y a veces nosotros concluimos de una manera incoherente al amor de Dios, que ya basta, ya no más. Y otra pregunta interesante que nos hace el estudio es, ¿será que Jesús ve los esfuerzos que hacemos para ganar almas? Claro que sí, hermano querido. Familia, Jesús ve claramente los esfuerzos que hacemos y pone el complemento perfecto para que las personas puedan llegar al encuentro con Él. Jesús vio la fe que había en esos 5 personajes. Y a través de esa fe,
entonces finalmente ocurrieron cosas maravillosas. Si seguimos el estudio, nos damos cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, no nada más se preocupa por la sanidad física de las personas, sino que también se preocupa por la sanidad espiritual, por la sanidad social, por la sanidad familiar, por cualquier sanidad que sea necesario. Y pudiéramos decir hoy, en marzo del 2020, que Jesús se preocupa por tu sanidad y por mi sanidad biológica. Porque estamos ahorita, desafortunadamente, en una guerra biológica. Una guerra que se ha vuelto pandemia con un virus que no es conocido específicamente por la humanidad y que está haciendo estragos y se está cargando a muchas familias, a muchas personas que son paralíticas biológicas. Pero Jesús siempre se preocupa por todas nuestras necesidades y especialmente se preocupa por nuestra sanidad espiritual. Ahora, si nosotros seguimos la lectura a partir del capítulo 5, del versículo 5, dice así: cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al enfermo. Jesús observó la situación, observó los esfuerzos, vio al enfermo descendiendo con la ayuda de sus 4 amigos y le dijo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Hay un secreto, una clave bíblica que estamos viendo hoy, que vimos la semana pasada con el paralítico de Betesda. Los pecados hacen que suframos, son la consecuencia de muchos daños que nosotros tenemos en la actualidad. Pueden ser errores que hemos cometido nosotros o pueden ser circunstancias externas a nosotros. Solo tú y yo y el Señor conocemos cada caso en especial. Pero es posible que estemos viviendo una consecuencia de algo que puede ser nuestra responsabilidad o no puede ser nuestra responsabilidad. Pero el Señor le dijo a este paralítico en esta ocasión: tus pecados te son perdonados. Y me llama la atención que inmediatamente aparece un grupito del aglomeramiento que había, de la tanta gente que había, pues apelando o estorbando un poco la dinámica de encuentro de Jesús con este paralítico. Y dice así el versículo 6: algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Lamentablemente hay muchas personas que se dejan llevar por sus pensamientos inicuos en algunas dificultades que viven nuestros hermanos. Y esto ocurrió en ese momento. Criticaron la gestión que Dios estaba haciendo, criticaron la gestión que hizo estos 4 muchachos que ayudaron a ese paralítico, criticaron la gestión del paralítico, ofendiendo a Dios, que es amor y misericordia. Pero saben, otra enseñanza que debemos aprender hoy o recordar es que Dios lo sabe todo. Ellos pensaban que Dios no los estaba escuchando, porque la población que había alrededor de ellos, todo ese poco de personas aglomeradas, no los estaba escuchando realmente. Pero Dios sí, porque Dios ve tus pensamientos, conoce tu corazón, conoce lo más profundo que hay en ti. Y en esta ocasión, el Señor por amor los trata. Y dice el versículo 8: pero Jesús se dio cuenta enseguida de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Una frase magistral, porque humanamente era más fácil decir tus pecados son perdonados, porque era algo muy invisible para percibir, que decir a un enfermo en esas condiciones, en esa época, que se levantara. Y dice el versículo 10: pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y entonces viene el texto magistral que dice: entonces dijo al paralítico, a ese hombre que necesitaba de Dios,
a ese ser humano que fue ayudado por 4 de sus amigos. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Así que todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada semejante. Aquí vemos una gestión maravillosa del amor de Dios. Primero respondiendo con misericordia y amor a estos personajes que la Biblia los llama maestros de la ley, a estos entendidos de la ley. Y aparte le da la posibilidad a este paralítico de tener una sanidad espiritual, pero sobre todo una sanidad física, que era lo que el mundo estaba viendo en ese momento. ¿Quién puede perdonar pecados? Era el tema básico. Era por el cual estos maestros de la ley estaban insistiendo y pensando cosas perversas contra Dios. Vamos a buscar el Salmo 32:5. Salmo 32:5, para nosotros profundizar un poquito más en esta parte importante de los pecados y recordar asuntos que son sencillos, pero que son muy vitales para nuestra experiencia espiritual. Salmo 32:5 dice así: pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Es el único que vino, murió y resucitó para darnos la vida eterna. Pero también en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Así que finalmente, la Biblia nos explica claramente de que nuestro Señor puede perdonar los pecados, pero sobre todo puede darnos una sanidad integral, una sanidad completa. Así que esta es, en pocas palabras, el centro principal de este estudio de hoy, de este martes, que el Señor tiene el poder para perdonar los pecados. Y esto es una situación difícil que muchos seres humanos no la comprenden. Que hay muchos seres humanos que son paralíticos del pecado, son paralíticos en muchas tendencias del pecado. Y lamentablemente, si no tenemos claro esto, así como lo tenía el paralítico y sus 4 amigos, entonces podemos ir en la vida engañándonos de varias cosas. ¿Por qué? Porque no sentimos realmente el perdón de Dios, hermanos. Esto es muy importante porque en nuestra iglesia, en las iglesias que hay en este mundo, en las diferentes filosofías religiosas que pueden existir, muchos de nuestros hermanos lamentablemente a veces no entienden que realmente Dios perdona y olvida. ¿Por qué esto? Porque el ser humano no hace eso. El ser humano perdona, pero no olvida. Pero Dios sí. Dios dice en la palabra de Dios que los pecados los lanzará al fondo del mar, si los confesamos y realmente nos arrepentimos de corazón. Todos hemos pecado, excepto Jesús. Y ya para finalizar, quiero resaltar algo que descuidamos muchas veces. Vamos a responder esta pregunta, hermanos. ¿Qué hubiera sido de este paralítico si sus 4 amigos no lo hubiesen llevado a Jesús? Probablemente la historia fuera otra. Probablemente este hombre hubiera muerto paralítico. Pero estos 4 amigos que dejaron todo en ese instante para ayudar a su amigo, el Señor quiere resaltar mucho esa gestión importante que hicieron ellos. Tuvieron que tener muchas gestiones, tuvieron que solicitar
que dieran paso hasta llegar al techo. Tuvieron que hacer muchas cosas, cortar el techo. Tuvieron que hacer muchas cosas. Y finalmente lograron el objetivo. Hicieron un equipo con este paralítico. Es importante que hagamos equipos con las personas que necesitan del amor de Dios. Puede ser que hoy tú necesites de Dios en un momento difícil, porque estás siendo paralítico de algo, pero puede ser que hoy también yo necesite de Dios. Y podemos estar en alguna de las dos áreas, o como el paralítico o como estos amigos. Para finalizar, vamos a leer Isaías 6:8. Isaías 6:8. Y el libro de Isaías nos va a indicar algo con relación a esos cuatro amigos. Isaías 6:8 dice lo siguiente. Seguimos hoy con la versión Dios habla hoy. Dice así: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. El Señor desea que nosotros podamos entender que hemos sido enviados, que nos hemos encontrado con el Señor, pero que hemos sido enviados para ayudar a otros. Así que mira a tu alrededor y date cuenta de quién necesita de la ayuda para seguir avanzando y dale su ayuda incondicional, así como estos cuatro amigos de este hombre paralizado, que gracias a ellos, siendo instrumentos del Señor, ellos pudieron ayudar a este hombre, el cual pudo beneficiarse del encuentro con Jesús. Dios te bendiga grandemente, Dios nos ayude a que nosotros podamos entender y poder actuar en momentos claves como lo hicieron estos cuatro amigos y poder ayudar a muchas personas que tienen una parálisis, que son paralíticos en esta vida. Vamos a finalizar, hermanos, con un himno bien bonito, el himno 293. Y con este himno terminaremos ya la interpretación de esta tarde. Entonces, al finalizar el himno, pararemos la grabación y que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide. Sigamos actuando preventivamente en esta situación difícil que está viviendo el mundo y tengamos confianza en Dios, que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a Dios. Entonces, nos veremos el próximo martes con la ayuda de Dios y vamos a cantar entonces este bonito himno. ¿Quieres ser salvo de toda maldad?